Hemos analizado ya cómo Kant responde a dos preguntas: ¿qué puedo conocer y cómo debo actuar? Nos quedaría analizar la tercera de las cuestiones que se plantea: ¿qué me cabe esperar? Esta pregunta remite a cuál es el futuro del ser humano, y Kant analiza esto a través de la reflexión política en relación a la historia y a través de la reflexión en torno a la religión. Kant desarrolla varios textos sobre política, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, la paz perpetua. En él analiza en relación a la historia las relaciones internacionales, las relaciones entre estados. A ello parte primero del análisis de la relación que se establecería entre individuos en estado de naturaleza y de la consiguiente constitución de la sociedad. Pues Kant también es contractualista. Dirá que en estado de naturaleza todos los individuos somos insociables, violentos, y que tendemos a buscar nuestra propia satisfacción egoísta, es decir, se parece mucho a la interpretación de Hobbes del individuo en estado de naturaleza. Esto hace, dice Kant, que la convivencia entre individuos sea muy complicada y que el mundo sea muy peligroso. Por eso es necesaria la creación de un pacto entre individuos por el cual se habría constituido la sociedad, el Estado. Este Estado sería el encargado de establecer las normas de convivencia que evitarían la agresión mutua. Estas normas de convivencia serían aceptadas por los individuos que forman parte de ese Estado para evitar ellos mismos sufrir violencia y agresiones. Lo que va a decir es que esta dinámica de lucha constante entre individuos se reproduce también en las relaciones entre los Estados. Bien, los Estados tienden a luchar entre ellos de forma constante debido a los deseos expansivos que estos o algunos de ellos tienen. Estos deseos expansivos de aumentar el poder provocan luchas, provocan guerras, lo que en último término, dirá Kant, podría llevar incluso a la aniquilación, en caso de desarrollar la tecnología suficiente, de todos los contrincantes. Kant dirá que si queremos evitar lo que él denomina paz perpetua, que no es otra cosa que la paz de los cementerios, donde ya no hay lucha y ya no hay conflicto porque todos están muertos, es necesario recrear el pacto social. Pero esta vez este pacto se daría a nivel supranacional, es decir, estaríamos ante un pacto entre estados por el cual todos estos estados se exigirían ellos mismos buscar por medios pacíficos y por medios del diálogo la resolución de los conflictos que haya entre ellos para asegurar la convivencia entre individuos y entre naciones. En cuanto a su reflexión sobre la religión, Kant apuesta por una religión natural, como la mayor parte de los ilustrados, por otro lado, que además permitiría resolver gran parte de los conflictos religiosos de la época. Recordemos que la existencia de Dios es para Kant un postulado de la razón en su reflexión práctica, ética. Esto es un axioma, una verdad indemostrable, pues Dios no es una realidad experiencial, pero hay que aceptarla porque Dios asegura la salvación a quien lo merece, al virtuoso. Es decir, la idea de Dios da sentido a la ética y es racional su existencia. Además, plantea en relación a los valores cristianos que estos pueden servir al individuo como un modelo pedagógico. Los seres humanos, dirá Kant, somos seres contradictorios. Es decir, tenemos la capacidad racional de conocer la virtud, conocer qué es lo bueno y practicarla, actuar por deber, pero también somos egoístas y oscilamos entre nuestro egoísmo y la práctica de la virtud a la que aspiramos debido a nuestra naturaleza racional. Bien, lo que dice Kant es que la figura de Cristo, de Jesucristo, puede enseñarnos que es posible renunciar al propio egoísmo y actuar por deber. Sin embargo, no debemos realizar el bien porque Dios nos lo diga o debido a la figura de Cristo, sino porque consideramos autónomamente qué es lo que debemos hacer. En todo caso, Kant, aunque acepte la existencia de Dios, va a negar con rotundidad cualquier dogma religioso y la necesidad de la Iglesia como intermediación entre el individuo y Dios. Es decir, no es posible la imposición de ninguna creencia religiosa.
Kant es deísta. Dios no interfiere en la vida de los hombres para nada. Y de hecho, lo que diría es que a lo único a lo que debemos someternos los individuos es a los mandatos que nuestra razón nos dicta, esto es, al imperativo categórico. No hay más ley que la ley moral que el individuo encuentra dentro de sí mismo. Y es a lo único a lo que, en todo caso, libremente un individuo debe plegarse, al respeto a su propia ley moral.